Bueno, eh, buenas tardes en Argentina y en Venezuela. Hoy es el tercer día del encuentro de poetas argentinos y venezolanos. El primer encuentro fue de poetas mujeres argentinas y venezolanas en el 2022. Y lo que pasó es que habían quedado muchos poetas muy buenos eh, que nos queríamos invitar, poetas mujeres y poetas hombres, y entonces surgió este segundo encuentro, el primero del año, para comenzar el año y de los encuentros que van a ser mensuales o bimensuales. Em, Voy a decir algo que para mí es importante. Yo participo y coordino la web y la editorial Vuelo de Quimera, que en un principio era sacaba libros en ebook y ahora estamos sacando libros en papel, pero además se transformó en un espacio que para mí es muy importante, que es un espacio eh, que cumple la función de difusión de la poesía y sobre todo la función de armar un tejido o podemos decir lazos fuertes entre poetas de, de distintos países latinoamericanos y también de otros países, digamos, lazos intercontinentales también. No es menor, me interesa que no solamente los lectores eh, les conozcan, sino que también se conozcan entre ustedes. Hay poetas increíbles, la sensación de descubrir a un poeta que tiene afinidades con uno es una sensación muy, muy hermosa que ya ha ocurrido, ¿no? Y que tiene ganas de leer. También sabemos que la distribución de las ediciones entre países latinoamericanos no es muy fluida, entonces, bueno, nos gusta un poeta, pero no es tan fácil conseguir los libros. Entonces, bueno, esta también es una oportunidad para difundir y que los conozcan y que se mueva también lo que tiene que ver con la distribución editorial. Agradezco, después Jonaí seguro lo hará también, el auspicio que tengo que decir que es incondicional. Yo soy em, bueno, la Universidad Nacional de La Plata es mi casa, fui hasta colegio secundario también en colegio universidad, o sea que es un espacio que me determina muchísimo. Agradezco a la Facultad de Humanidades y particularmente al Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria, donde yo trabajo e investigo, y a la directora Teresa Basile, que siempre, siempre auspicia y propicia estos encuentros y le interesa que circulen en el ámbito universitario, ¿no? Que no es menor, porque también nos interesa que los poetas tengan sus reseñas, sus críticas, que circulen entre los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, y también agradecemos al Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Simón Bolívar, que también no dudó en auspiciar y difundir este encuentro. Así que bueno, les agradezco y los abrazo. Y Jonaís, te paso la palabra y empezamos la lectura, si te parece. Buenas tardes a todos, muy contenta de estar acá el día de hoy. Bueno, agradecer a Abuelo de Quimera por la confianza y por establecer estos vínculos con Venezuela, sobre todo con las universidades, en este caso desde la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Simón Bolívar. Agradecer ciertamente el auspicio del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Simón Bolívar y la coordinación de posgrados de lengua de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, muy contenta con esto que ha surgido desde el año pasado, con el primer encuentro de poetas venezolanas y argentinas, y ahora en nuestro segundo encuentro de poetas argentinos y venezolanos. Así que bueno,
Vamos a dar inicio a este encuentro con una poeta a la que le tengo un especial aprecio, que he leído su poesía. Es la poeta Gabriela Kisser. Gabriela Kisser es una escritora venezolana, caraqueña, nacida en 1964. Es licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela y tiene una maestría en Literatura Latinoamericana Contemporánea en la Universidad Simón Bolívar. Ha publicado múltiples libros de poesía, pero quiero destacar el día de hoy su último libro publicado con el título En Falso, en el que podemos ver la memoria, la herencia familiar, el arraigo a una tierra con sus tradiciones y el afecto. Estos temas los podemos ver en falso. Así que sin más, voy a darle la palabra a la poeta Gabriela Kisser. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, en la tarde de hoy, Gabriela. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Jonaís, Eugenia, las instituciones que ustedes representan por la invitación a ser parte de este encuentro. De verdad es un honor para mí compartir esta tarde con los amigos y poetas muy admirados por mí que nos acompañan. Voy a leer justamente algunos textos del último libro, de mi último libro publicado el año pasado, que se titula En Falso. El primer texto, un poema en prosa, se llama Lancôme. No siempre se puede usar Lancôme. Ya sé que debería concentrarme en el mapa que pisamos, sus caminos inescrutables, las grietas en relieve. Podría interesarme la edad de las rocas. ¿Estamos de acuerdo? Yo también detesto los temas femeninos, pero se trata de la base que prefiero y del rímel que no me produce alergia. Por lo demás, reconozco que ha llegado la hora de prescindir del argumento y de fijarse un poco más en la función de los intransitivos. Prometo que lo haré. Asimismo, intentaré deshacerme del sujeto y de todos sus determinantes. En el lugar de nosotros habitaría el poema. Sería un fenómeno casi natural, casi sin máscara, pero no siempre se puede usar Lancôme. Bien. Les leo un poema que se titula El tono. Conozco el nervio, la cadencia, pero no hay piano detrás, tan solo el rastro de una voz que aquí respiro de memoria y no sabría en cuál compás comenzar, o en medio de la canción, cómo detenerme y hacer chanzas, como si no hubiese más que un poco de swing entre los presentes, una pulsación que de pronto nos atravesara, y nuestra letra hecha que no sabe quebrarse, susurrar, enronquecer, demorarse en la delicia de una ondulación o diluirse como un terrón de azúcar o de sal bajo la lengua un piano, intensamente esperando lo que sucedería entre nosotros si distinguiera el compás, si pudiera ofrecer gustosa tarareando el corazón de pasto a cada nota que escuchara, o suspenderlo entre una tecla y otra, si pudiera, de una palabra a otra, sostener su levísima vibración como de cuerda percutida, no débil, dudosa o quebradiza, pese a la inmensidad de muerte que le aguarda. Cuántos labios cerrados. La mitad muda de la música está aquí. Sopla Transtromer en mi oído, buscando el tono. Bien. Este poema se titula La última diosa. Todas las mañanas el hombre dirige el tránsito. Casi podría decirse es apuesto. Como ensimismado, instaura el absurdo con profesionalismo. Da paso a autobuses que de cualquier manera se abalanzarían sobre los carros y recoge las limosnas de los choferes. En el semáforo de la Yaguara también hay un cojo
al que solo le dan monedas los camioneros y esta servidora, mi reina eterna, que entra sin miedo de su mano sucia en el día por 2 bolívares. Pero al fiscal improvisado de los chaguaramos lo dejo a merced de sus autobuseros y de la muchacha que duerme en la esquina, junto al perro, sobre el mismo cartón. Los he visto discutir a mediodía, tomar la siesta a la sombra de un árbol cercano, ofrecerle al perro agua en un recipiente para perro. A veces me figuro, él la cuida, el perro los cuida. Ciertas tardes de pronto ella me sale al paso, una negra espigada, preciosa, con tacones altísimos, casi podría decirse una pantera. Naomi Campbell buscando clientes, y un par de horas después, estropeada hasta los huesos, Naomi Campbell perdida en una esquina sin perro, sin fiscal. Media cuadra más allá, el perro olfatea un mendrugo, lo lame, le da vueltas, olisquea el piso. El brillo en sus ojos hace pensar que imagina el trozo de carne ausente. Hace pensar incluso que está a punto de hacerlo aparecer. Casi, podría decirse, un prestidigitador, un ilusionista o un perro esperanzado, por decirlo menos. Desde hace un tiempo me ha estado rondando un poema sobre la esperanza, aprisionada en la vasija de la pesadumbre nuestra. Preguntaría por el color de sus ojos a medio abrir, su misteriosa modorra, pero nada habría que descifrar en la mirada de los rufianes, ni de los cojos, ni de los perros que se apostan en los semáforos y basureros de la ciudad. Tampoco hablaría de Naomi, ni de mi vida, ni de la vida de nadie. Con aplomo podría escribir un poema sobre la esperanza para los griegos y sobre la esperanza para los romanos, y eso es todo. Bien. Para cerrar, voy a leer 2 fragmentos del poema que le da título al libro, En falso. El fragmento número 1. Tras la ceguera de mi padre, no hay gestas, ni rescates, ni sagradas hecatombes, ni gruesas lágrimas en los ojos de nadie. Tras la ceguera de mi padre no está el lento crepúsculo de Borges, ni su nebulosa oscuridad, ni mi lívido miedo, ni el anglosajón de sus lejanos mayores, ni la extraña música de Joyce. Tras la ceguera de mi padre hay una escultura en la entrada de la casa, perdida entre otras 2. Alguna vez me dijo que se trataba de un lagarto echado al sol sobre una piedra, y eso tenía que ver con el paso del tiempo y con la nada. Es nítida la forma que tiene la escultura en mi memoria, pero no corresponde a la que usurpa su sitio. Tras la ceguera de mi padre, Homero, más estoico que nunca, sobrelleva la cesura prolongada de un verso. Tal vez sigue garabateando en sueños los disparates que le dictaban desde el Olimpo. Y terminó con el fragmento número 5. Y Caracas, ¿qué sabes de Caracas? Ni siquiera en el muro de los lamentos he visto piedras tan tristes como estas. Y si dijéramos Yémila, Baroya, Comala, Cuicul, San Juan Lubina, si dijéramos desolación, procacidad, desasosiego, humareda, demencia, ruindad, se levantaría ante nosotros la ciudad, le haríamos justicia, volverían a ladrar sus perros famélicos, dejaríamos de ser para las hienas que pululan incesante carroña. A todo gañote, por el medio de la calle, una mujer va llamando urgida a Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, ¿en qué país estamos, Agripina? ¿Qué pasó por aquí? Era junio, habíamos probado el cálido aliento de la realidad, habíamos descubierto el cielo verde manzana de Van Gogh,
En el bolsillo traíamos la florecilla apasionada que guardó Janioso como esperanza. Del Ávila venía un tigre al plenilunio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Excelente lectura. Gracias. Viene tu presentación. Porque hay dos poetas venezolanos juntos. Cierto, perdón. Es que era otra dinámica. Mi equipo argentino lo tengo bien. ¿De dónde va? La posición. Perdón, qué pena. Muchísimas gracias, Gabriela, por esos maravillosos poemas en falso, publicados por Visor. Ojalá que tenga la oportunidad de obtener el libro. Bueno, me toca presentar a Rafael Castillo Zapata. A ver, está por acá, Rafael Castillo Zapata. No lo veo a Rafael Castillo Zapata. Sí. Muy bien. De verdad, perdonen, pero... Bueno, entonces vamos a pasar a el profesor Luis Miguel Izaba, ya que no se ha incorporado el poeta Castillo Zapata. Bueno, para mí es un honor y una alegría presentar al profesor Luis Miguel, que además me dio clases de teoría crítica en la Universidad Simón Bolívar, y volverlo a ver para mí es una alegría inmensa, repito. El profesor Luis Miguel Izaba es doctor en literatura comparada, profesor titular en el Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Simón Bolívar. Es un gran crítico de la literatura venezolana y en general un crítico literario excelente. Y bueno, vale destacar uno de sus últimos trabajos que fue publicado por Editorial Pretexto el año pasado, con el título de las prolongaciones del humano, artefactos culturales y protocolos de la experiencia. El profesor Luis Miguel Izaba tiene una gran sensibilidad por la poesía y es un poeta excelente. Yo leí sus poemas mientras cursaba clases con él, nunca le dije, pero hay un poema que me encanta que le escribió a su padre y que me conmovió cuando lo leí, así que bueno, queremos escuchar al profesor Luis Miguel Izaba. Adelante, profesor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Muchas gracias, Jonais, por la invitación. Gracias también, abuelo de Quimera. En realidad, yo me siento un poco un intruso y esto es una travesura de Jonais, porque yo solo publiqué un libro de poemas hace muchos años, no voy a decir cuántos, y después de eso, la verdad es que he escrito poemas, digamos, uno cada 2 o 3 años, y de eso les voy a leer. No hay un libro en ciernes, no he publicado nada, sino en algunas revistas. Así que indulgencia con este poeta coleado, o mejor dicho, no poeta coleado, que está aquí hoy. ¿Okay? Yo soy, como dijo Jonais, sobre todo un lector de poesía, ¿no? Así que voy a leer poemas que son en realidad homenajes a poetas que admiro y aprecio. El primero es una sextina que dedico a Lezama Lima y que tiene como título una línea del propio Lezama Lima. Cuerpo que en la derivación se entrega al baile. El misterio sordo que en solaz suscita, doble movimiento que conjuga el goce, esa condición que se estremece en auge y en temor se manifiesta y en temblor, revela si atenta insólita expansión del ser, la ofrenda del antiguo abandono. Cuando así el no ser cumple en abandono, oscura entrega de vértigo suscita, revelada en el instante, la expansión de identidad que si es ya entusiasmo y goce, el tiempo se inviste de emblema y temblor,
que lo impulsan, lo proyectan hacia su auge. Sabiduría petente irradia el auge de momentánea plenitud, abandono, espasmo extremo de alegría, el temblor reaparece a flor de labio, así suscita, verbo que conforma inesperado goce, estar total que repliega una expansión. Desciende calmo al solaz de la expansión previa, el ascenso cristalizado en auge, se hace ya lento, ya demorable el goce, que se torna al fin intrínseco abandono. Una u otra mano o labio que suscita el breve espasmo disuelto en el temblor, inaudible se hace invisible el temblor de palabras, anatómica expansión, roza con calor del verbo que suscita y da paso acariciante al nuevo auge que se cierne tatuado en abandono. El cuerpo es recuerdo, la memoria goce. Vértice inaugural para siempre el goce recreará en el oscuro su temblor, entrega sin posesión en abandono, sutil de concentración, suave expansión. El limo mortal, la nuez divina en auge, se disuelve en el ritual que al ser suscita. Así, en doble espejo se suscita el goce, las palabras son el auge del temblor y ya el cuerpo en expansión dice abandono. El siguiente poema es lo llamo canto de experiencia, también una alusión a la poesía de Blake en este caso. Nada es simple ni complejo. La ventana que se abre al mundo, tamizando ruido y arbustos, bien puede ser un comienzo. El cuadro se organiza. Un árbol se torna destino como confluencia de lo múltiple en la rotundidad de lo sensible. El ruido despierta el cuerpo en una repercusión ritual para la que no tenemos clave. La ventana es ya mirada que al no mirarse se anula. Un perenne estar fuera de todo. O bien, la ventana ofrece un marco al árbol y con ello lo irrealiza. El ruido atraviesa inaudito la ventana y se convierte en ambiente. El árbol se estremece de ruido y funda un espacio impalpable. Y yo aquí, entre paréntesis, ápice anegado de sensaciones en el que se descompone esta escena. Nada es complejo ni simple, pero todo se acompaña de palabras para inventarse como presencia. El siguiente es un homenaje a Montejo. No se trata de transcribir el canto del pájaro que me acaba de despertar de mi vigilia, sin sospecha. Ese canto es la irrealidad que me recubre y que se expande en la conciencia de un temblor anónimo como la espina de agua en un pozo de luz. El pájaro quizás ni existe, eso no importa, o ya migró a otro ámbito de ausencias, y yo me alejé de todo y de mí al percibirlo. El canto ya no es suyo ni es mío, encarna una verdad mayor que los dos juntos y que nos desmiente a ambos. Solo el canto, sin pájaro ni audiencia, es la realidad. Y estas palabras, el frágil testimonio de que todo signo no es sino gesticulación para aproximarse a tientas a los más modestos márgenes. Tengo tiempo todavía, así que sigo leyendo. Este es un homenaje a Vittorio Sereni, poeta que admiro mucho también. A veces, en las tardes del tiempo, imperceptible, una voz familiar y extraña me llama. No susurra, no alza la voz, no ofrece revelaciones ni invita a conjeturas, simplemente me llama desde ninguna parte. La atiendo y entiendo como las inflexiones de una lengua aprendida y a mucho olvidada, que más que palabras nos dice experiencias cifradas en una escritura inmediata e inexpugnable.
no soy capaz de situar este comercio verbal, sin espacio, sin interlocutores. Solo sé que, con voz apagada y distante, en algunas tardes llamo a alguien que no contesta, no está en ninguna parte, y que sin embargo atiende y entiende el llamado como una bocanada de existencia. Leo todavía uno. Bueno, voy a leer uno un poquito más largo. Este se llama Paisajes con Mujer, y son dos poemas separados, ¿no? ¿No es la visión una forma de ceguera?, se pregunta, y mira a su alrededor guijarros, conchas marinas. La vista se somete a los límites que la luz establece. El día con su sol impone las formas, tallando con minucioso buril rostros, objetos, lugares, cada cosa y la humilde digresión de su sombra. El olor a salitre y la certeza a su cuerpo. Pero el deseo franquea estos límites, como queriendo alcanzar lo otro y hacerlo suyo. Inusitada incorporación intangible. No rostros, no rostros, sinuosidades que fluyen en afecto, no objetos, sedimentaciones del tacto, no lugares, imágenes que circulan entre imágenes. Cree ver o cree oír unas gaviotas. Solo hay mundo en el mundo que invocamos, se dice ahora casi distraída. Por ello, el deseo responde a la vista con una mano que con un caprichoso pincel dibuja los paisajes que no necesitan ser vistos para ser habitados, transitados. En ese momento, hundiendo los pies en la arena, cierra soberanamente los ojos y en una oleada de deseo, el mundo se comprime y se introduce en ella. 2. Un instante antes, tinieblas. Ahora la luz inquieta llega olfateando todo a su alrededor. La escena se organiza. Ella entra y ocupa un lugar modesto, casi un margen. Su andar es el andar de quien no va a ninguna parte. La hora amable, apacible, apenas pasan carros, la seduce. El lento despertar de la ciudad. No espera música, solo quiere oír, y todo lo que la rodea alcanza sus oídos con voz no usada. Se detiene por un momento indefinido en el mirador, demorando su inmersión en el día. El cielo está transparente de lluvia. Dos guacayas pasan ruidosas, haciendo visible el olor a grama recién cortada. Se insinúa un perro. Lentamente, la máquina del mundo cobra vida. Casas, un descampado y más allá la montaña. Del otro lado, edificios, el parque y de nuevo la montaña. El movimiento impecable se torna fijeza. Respira hondo y en ese instante el mundo cristaliza y ella desaparece en él. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Isaba. Excelentes poemas. La relación entre la lectura de la poesía y la escritura, yo creo que también hay una experiencia poética compartida en la lectura. Hacer crítica de poesía no es simple. Hacer una reseña y hablar sobre un poeta no es simple, puede hacerse, pero requiere un conocimiento sobre poesía. Digo porque es lo que me gusta, me toca muy, muy puntualmente el hecho de hablar acerca de un poeta y decir algo que expanda, que no clausure a ese poeta. Así que bueno, celebro
la escritura también de crítica y ensayística, que también siempre se liriza en algún momento para los que nos gusta la poesía y escribimos crítica. Claro. Bueno, vamos, una de las, ayer comentaba que una poeta querida me dijo que estaba como muy cansada de todo lo que tenía que ver con la vista y los Zoom, después de tantos años de pandemia, de tanto tiempo, y que también charlábamos respecto de lo paradojal del acercamiento que también se pudo hacer a través de la virtualidad y los lazos fuertísimos que se establecieron a la distancia. Yo voy a presentar ahora dos poetas muy queridas por mí, argentinas, pero bueno, que son representantes de voces federales de Argentina, ¿no? Primero a María Rosario Andrada, amiga querida que no nos vemos desde que presentó su último libro, que no sé si va a leer algo de ahí, Mapamundi, y a Elena Aníbal y luego. María del Rosario Andrada es poeta y narradora, nació en Catamarca, Argentina, en 1954. Bueno, es autora de poemarios y de narrativa, pero también quiero destacar que esto que venía diciendo, escribe editoriales sobre poesía y sobre eventos artísticos en el diario Amancay, en el suplemento, y tiene una sensibilidad crítica y no solo que viene de su poesía, de ser poeta, una de las voces más fuertes de esa zona de Argentina que queda lejos de Buenos Aires, por eso yo la reivindico, es una voz muy potente y representativa y me emociona ser su amiga, y la excelencia de su prosa crítica también quiero rescatar. Así que bueno, ahora le cedo la palabra. Creo que sos una sobreviviente del calor, ¿no? Bueno, gracias. Gracias por la invitación, gracias Yanis y gracias querida Eugenia. Sí, soy sobreviviente, hoy hace un poco de fresco, pero acá llegamos a temperaturas de 40 a 41 grados. Estamos acostumbrados. Bueno, yo les voy a dejar una lectura de algunos poemas que pertenecen al libro Los Señores del Jaguar, que son aquellos guerreros místicas que cuidaban al rey. Pues Sasha, la prima ley, con 15 años, bellamente erguida, raptada, una noche de suntuosa, la prepararon dulcemente con aceite de nuez, bañando su piel varios días. Extrajeron sangre de su vagina para escribir plegarias sobre la piel del jabalí. Cuando apareció luna llena, los sacerdotes entendieron, había llegado el tiempo de la siembra. Descalza y adormecida por Escal, fue llevada a los aposentos del rey. La acompañaban otras vírgenes. Allí el rey desvirgó a la Santa India contra el silencio inmaculado de sus labios, sin ningún ritual previo. Allí la mujer niña soñó con sus ancestros más lejanos, despojadas de miedo. El año del búho. Todos estaban expectantes. Ceremonias habían precedido la llegada del año nuevo. El sol parecía apagarse. El grito de las lloronas, la incertidumbre se adueñó como el lecho de un misterioso. Los jóvenes escapaban hacia la luz, arrojándose a antes. Algunos regresaban,
otros traspasaban al inframundo. El día 8 del guerrero, la estrella más luminosa es el correpturosa por la cintura del sol, luego desaparece. Ha comenzado el solsticio, es invierno, la oscuridad perdura, se extienden las noches y el sueño de los místicos. La cacería ha comenzado. Un hombre de otra tribu es el señuelo. Va adelante, teñido de sangre, olor a muerte. Los gritos estremecen la selva. Las garras del felino trepan sobre el cuerpo. Gruñe, coloca las patas traseras sobre el abdomen. Encarna las uñas en las vísceras y las arranca. Llegan los cazadores. No matan al jaguar, atrapan al dios vivo, dejan el anzuelo descarnado, el tiempo de los 9 señores de la noche. El oráculo, Moctex leía los mensajes divinos, marchaba cada 7 días hacia el sur, ascendía hasta el lugar más alto de la pirámide, arrodillado frente al jaguar celeste, ofrendaba la sangre de las víctimas. En meditación, los dioses velaban los secretos, las predicciones llegaban al rey, los demonios escapaban por la boca del contador de sueños. La orden de los jaguares. Una túnica amarilla cubría su cuerpo, tocado en filigramas de oro y turquesas. Máscara disecada, piel de jaguar, envolvía el rostro. Aquel hombre, aquel jaguar, orejas, piel de felino, correas de cuero entrelazadas en los dedos del pie, sostenían los cáteles. La cabeza de una deidad apuntaba al cielo. El último de este libro, que es cuando llegan curiosos por descubrir se llama Hernán el poema, curiosos por descubrir la leyenda, invadieron los dominios del rey. En su búsqueda ascendieron escaleras, treparon muros, atravesaron fosos laberínticos, pasadizos, asesinaron jaguares. Sin embargo, nadie vio al hijo de la serpiente. En la ribera, los desconocidos anclaron sus barcazas. La lluvia bendecía el suelo. Los pájaros huían presurosos hacia otras latitudes. Mujeres y niños se guarecían en la impenetrable selva. En el nombre de la cruz, Hernán se adueñó del paraíso. Bueno, voy a leer de Suri Patitas Largas. Bostezas lechuzas en el viejo campanario de la iglesia, el púrpura cubre el alto como una extensa empalagua, escondida entre las piedras, el verde amarillo sobrevuela. Escucha, escucha el parloteo de loros anunciando la lluvia. Los dioses han conformado cada espacio, cada palabra. Los tordos encimados sobre el álamo, con lagartijas, dueños de la roca. Aprendí a soñar en cada despertar, las nubes oscuras que preanuncian tormenta, en los curiosos jilgueros que se asoman a las acequias, en la leyenda del puma, abrumado de sequía, en las voces tempranas del viejo campanario, en el murmullo de ancianas hermosas, sorteando las piedras del río. Ellas visten de promesa todos los domingos, allá van los fieles, y aún es madrugada.
Dios que te ocultas en el cerro más alto y te asomas de ratos, déjame embriagarme, extraer de la pulpa divina los recuerdos de mi infancia. Soy la niña que juega con asombro, mi madre sosteniéndome en sus brazos para no caer al abismo. Y ya voy a leer el último. Suri. Suri de las patitas largas, el que diseñaron los antepasados de mis antepasados y los de estos, allá en el territorio virgen, norte de mi norte, el que bordea la tristeza calchaquí, norte de mi norte, el del lento del espejo, el de la perpetua luz, en el nombre del norte, la señal de la cruz. Gracias. Gracias a ti, María del Rosario. No sé si leíste de Mapamundi. No lo tengo acá, pero ya lo busco. Ah, No, lo dejo en todo caso para otra vez. Si lo tenés cerca, bueno, a lo mejor puedes leer uno. ¿Cómo? Si tenés el libro cerca, tal vez puedas leer uno. Mientras yo voy a comentar que Rosario Andrada, Mónica Tracy y María Casiraghi fueron jurados del concurso de poesía Vuelo de Quimera, del que resultó ganadora Jonaís Lemus por unanimidad, y Rosario hizo el prólogo a su bestiario, que es un libro realmente hermosísimo, así que este encuentro también tiene que ver con lo que propició la poesía, ¿no? muy agradecida con María del Rosario por el prólogo del libro, que es una belleza y recoge todo el sentido de lo que es Nagapushpa. Así que para mí es una tremenda alegría que esté el día de hoy y poder compartir con ella en este espacio. Así que me siento como en las nubes. No, Gracias. gracias a vos por ese bello libro, por darnos la oportunidad de poder leer. Voy a leer un solo poema, un galopar entre centauros y vírgenes. Es Mapamundi, de Editorial en Danza, Ediciones en Danza. No era la cordillera azul asomándose, era el Pacífico en el borde del acantilado. Fuimos un torbellino sorteando las estrellas, un galopar entre centauros, vírgenes, leones encarnizados, escorpiones, osiris, guerreros iluminados. Éramos un pedazo de hueso avistando el mar. Bueno, María llena eres de gracia y, en fin, Santa María llena eres de gracia. La bahía es gigantesca, no hay brújulas ni estrellas, solo el viento movía nuestra cabellera. Las sandalias esquivan capazones, ostras, no hay cruces ni misioneros. Los cangrejos hambrientos suben por tus pechos. Busco entonces el lugar para aprisionar mis manos bajo las rocas encalladas en la arena y morir de a poco de tanto soñar como ninguno. Velo por tus pasos caídos con la oración de siempre, Santa María, llena eres de gracia. Gracias, muy amable a todos. Gracias por las palabras. Bueno, ahora voy a presentar a, como les decía, una poeta representante también de la voz federal, de la poesía. Ella es Elena Nibali. Nació en Oncativo, Córdoba, en 1978. Es poeta, docente. También trabaja en talleres y clínica de poesía, pero particularmente es reconocida por
su fuerte voz poética en el mapa de la poesía de nuestra generación. Elena está de viaje, o sea que está presente, pero está como en tránsito, así que le agradezco un montón el que se haya conectado. No sé, Ele, si me escuchas bien. Hola, hola, buenas tardes. No sé si se me escucha. Sí, se te escucha. Se te escucha. No, si querés no prendas la cámara, no hay problema. Mientras estés cómoda. Perfecto, sí. Te cuento Euge y a todos. Estoy al frente de un surtidor de nafta, viajando desde Uruguay hacia mi pueblo. Entonces estoy en el auto robando conectividad de acá, así que si no se me escucha muy bien posiblemente sea por eso. Pero espero que si se me escucha podamos hacer la lectura. Sí, se te escucha como una poeta que está en una nave espacial, así como con una sensación distinta, pero se te escucha bien. Así que adelante. Bueno, sí, el tema del vídeo no lo quiero iniciar para no perder conectividad. Bueno, gracias por invitarme, por la invitación. Estuve escuchando atentamente a los y las poetas que estuvieron leyendo. Muchísimas gracias, Euge. Muchísimas gracias, Anaís, por la generosa invitación. Y voy a pasar a leer unos inéditos, sobre todo, dependiendo del tiempo que tenga. Después voy a incluir uno o dos poemitas que están publicados. ¿Sí? Bueno, comienzo. Mi hueso es tu fruta, Señor, mi hueso es tu fruta, amarga fruta. Perros dicen no a este hueso, moscas dicen no a este hueso, pájaros dicen no a este hueso. Solito yo con mi hueso vago por el camino que has abandonado. Camino y camino, mi hueso con el viento hace música. 2. Yo era el perro de Dios. Si decía ven, movía 3 veces la cola. Si decía hazte el muerto, yo cerraba los ojos y solo me dejaba arrastrar por los gestos de la condición humana. Dormir, despertar, dormir. En los altos relámpagos me apoyaba en la puerta de la casa y desde allí olfateaba la divinidad. Yo sabía que en las tormentas él hablaba en el trueno, en el viento, en el agua que mojaba mi cuerpo flaco y negro, en la pulga que me recordaba que mi carne era carne y que dolía. Pero caí y ahora soy un cerdo. Mi voz es un gruñido seco. La puerta se ha convertido en lodo, donde me revuelco, confuso, extremadamente oso. 3. Perro de Dios, me dicen con sorna los otros cerdos. Perro de Dios. Pretendo que no escucho, que no como el maíz hinchado y putrefacto con un incitado ardor, que no me revuelco en la mierda, que no como a mis hijos pequeños y rosados. Finjo que no escucho, que soy un cerdo en toda ley desde el principio, pero en sueños o cuando llueve y estoy en los corrales, un ladrido agrio me sube desde la garganta y otra vez estoy negro, flaco, esplendente, corriendo por la pradera, inusitadamente cubierta de verdor. 4. ¿Qué metafísica puede haber en un cerdo? Todos los días veo cómo el amo va y viene con su cuchillo, con su balde de retener la sangre y me digo que no hay muerte, ni aquí ni allá, que no hay muerte. Sé que tarde o temprano ese cuchillo tocará mi garganta y de ángel a perro, de perro a cerdo, habré llegado la liberación. Un último grito, no se me negará. 5. Yo quise hablar, quise, y mi lengua se enrollaba en los tiernos cerezos del
agua y separarla del río, decir rostro y dejar solos, negros, dos agujeros en el fondo de la cara de los creados. No me estaba permitido hablar y hablé. Desde el fondo de mí mismo, todos los días, crecía un sagrado asombro por cómo las cosas eran, por cómo, íntimas, chorreaban la infinita gloria, el infinito secreto de ocupar un vacío donde antes solo había vacío. Imaginé mi propio vacío, mi propio lugar inhabitado, inmóvil, antes que mi cuerpo levísimo flotase entre las cosas. Y dije, ángel, vi. De rodillas, mirándome en un negro charco, alucinado, supe de mí. Ángel, dije, y supe de mí. El horror se separó de todo mi espíritu y hubo solo horror, porque hasta entonces el horror y yo y él éramos todos solo uno por siempre. Entonces yo los separé. Me parece que se cortó, ¿no? Sí. Me devolví Perdón, tuve yo un problema de conexión. ¿Podrías leer el último poema nuevamente? sí, Euge, claro, claro que sí, claro que sí. Ahí lo leo de nuevo. Voy con el último poema. De rodillas, mirándome en un negro charco, alucinado, supe de mí. Ángel, dije, y supe de mí. El horror se separó de todo mi espíritu y hubo solo horror, porque hasta entonces el horror y yo y él éramos todo, solo uno por siempre. Entonces yo los separé. Luego supe de la belleza, y ya no estaba la belleza junto a mí, sino fuera de mí. Y yo estaba en ella más que con él, más que en él. Entonces yo separé el horror, la belleza y a mí de él, y yo me alejé un paso más del todo. Luego sentí un infinito amor. Esta vez el charco negro reflejaba amor, me devolvía amor, un amor hecho de tintas rosas y negros. Vi las serpientes mirándome y los sapos desde el charco. Vi un pozo infinito hacia la nada, pero me amaba y era suficiente. Creí que mi amor hacia mí era suficiente. Entonces separé el horror, la belleza, el amor, todo de mí, y lo separé de él, y todo yo fragmentado, hecho pedazos en virtudes y horror. Entonces sentí el tirón, hacia arriba primero, hacia abajo luego. Caí. No sé si estoy... Gracias, Elena. Se te escuchó bien, gracias. Bueno, muchas gracias, Anaí. Muy bueno. Muy buenos los poemas. De hecho, ¿Tenés ahí alguno más para leer? Tengo, pero publicados. Tengo Sí, dos sí. que están publicados, que son de Bueno, libros que ya se publicaron. bueno, dale. Perfecto. Ahí voy. Bueno, este es un poema de La Casa de la Niebla del 2015, el primero. Yo hice una selección, siempre mis selecciones son afectivas, no tienen que ver con nada raro. No tiene nada que ver con lo literario, tiene que ver con cuestiones afectivas, y es que
lo afectivo no tiene que ver con lo literario y viceversa, ¿no? Bueno, el primer poema es el que abre el libro y dice así: Señor, vos le diste a mi hermano un Ford Falcon rojo para llegar a la casa de la niebla. Y después que te dijiste, te explicaste que el camino estaba cortado, que el motor estaba roto, que todo estaba roto, que no había vuelta. ¿Qué hiciste? ¿Cómo? Para convencerlo, para que te diera la mano, se sentara en la sillita de mentira, dejara que la oscura hostia de tu nombre le llegara a la boca. O le metiste una piedra, o una moneda, un gancho, un papelito. ¿De dónde lo enmudeciste, lo hiciste olvidarnos? ¿Qué señas le habrás hecho para que en vez de volver a casa apagara el motor del Falcon, se escurriera de la sedosa perfección del cuero, de la música en la radio, del ronroneo cachondo del auto y se bajara con vos para ir ¿a dónde? A cazar pajaritos, a ver el dorado pasto extinguirse tras el fuego del invierno, a romper el cristal del agua para que beban las crías. O era verano quizá por entonces y le diste el agua peligrosa de tu cielo. Entradora el agüita, sí, clarita el agua, bueno, pero detrás de